Hola, bienvenidos al primer encuentro de investigadores en educación de la subregión central del Magdalena. En este día pues vamos a comenzar las ponencias, la ruta de ponencias con un trabajo vinculado al desarrollo de la estrategia didáctica en matemática. Con nosotros están los expertos en educación y en investigación en el área. En este caso están con nosotros Alex García Andrade, Javier Jiménez Rangel y Rafael Montenegro, quienes nos presentan la competencia matemática representar como estrategia didáctica en la institución educativa Liceo Zapayán. Bueno, bienvenidos. En este momento tienen 25 minutos para exponer pues todo el ejercicio que realizaron de investigación y luego vamos a socializar y a dialogar sobre tres aspectos fundamentales que queremos avanzar en la respuesta que ustedes le tienen a la localidad para progresar en el área de conocimiento. ¿Quién comienza Bueno, entonces? muchas gracias, doctora. Comienza Javier. Buenas noches, doctora Elsa, colegas, un placer estar con ustedes. La ponencia tiene como título la competencia matemática representar como estrategia didáctica en la institución educativa Liceo Zapayán. La competencia matemática representar como estrategia didáctica en la institución Liceo Zapayán. Hablando un poquito de la institución educativa departamental Liceo Zapayán, es una institución pública, se encuentra ubicada en el municipio de Zapayán, en el departamento del Magdalena. Este municipio se encuentra al oriente de la Ciénaga de Zapayán. Es el municipio más nuevo del departamento del Magdalena. Cuenta con aproximadamente unos 9.000 habitantes. Lo cual dependen económicamente de la producción de madera, de la ganadería, de la agricultura, del jornal diario y de la pesca. Zapayán ha sido un municipio golpeado y tristemente los zapayaneros han sido o viven con esa secuencia de una guerra ajena. Culturalmente la gente de Zapayán es alegre, rumbera, le gusta el vallenato, son cristianos y también profesan la religión católica. La institución educativa atiende a estudiantes de la zona urbana, lo cual la vivienda de estos estudiantes en general están ubicados en los estratos 1 y 2. En la institución contamos con aproximadamente 1.200 estudiantes, los cuales están distribuidos en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y la media. Generalmente encontramos en el aula entre 30 a 35 estudiantes y en algunos casos particulares encontramos entre 40 y 45 estudiantes en un aula de clase. El nivel académico de los padres de familia es muy pobre, por lo que los docentes deben garantizarle un buen proceso educativo a los niños en el aula de clase. Hablando de nuestra investigación, se inició con el análisis de los resultados arrojados por el IFE de la prueba Saber de los años 2014, 2015, 2016, de acuerdo a los desempeños que ha establecido el IFES. Si nosotros observamos en la gráfica, nos damos cuenta que el
nivel de insuficiente avanzó en cada uno de esos años y el nivel avanzado disminuyó. Eso se convirtió en un problema. También en las instituciones educativas, el IFE envía lo que es el informe de los colegios, donde sugieren algunos aprendizajes que deben a los estudiantes, en este caso para los estudiantes de grado quinto. Nosotros como colectivo de investigación encontramos que el 66% de los estudiantes no usan representaciones ni establecen relaciones entre ellas. También encontramos que el 77% de los estudiantes no describen ni argumentan acerca de los objetos matemáticos, perímetro y área. Esta problemática que se presentó en el Liceo Zapayán en los estudiantes de quinto grado evidencia que los estudiantes tienen limitaciones en el campo de la geometría plana, específicamente en los procesos representar, tratamiento y conversión que son propios de la competencia matemática representar relacionado con los objetos matemáticos, perímetro y área. Encontramos que los posibles factores que caracterizan a dichos estudiantes es el bajo nivel de aceptación, la escasa apropiación de los conceptos y en general la baja calidad de aprendizaje de la idea de perímetro y área. El docente juega un papel muy importante en este proceso, lo que hace es vital reformular la manera como el docente está enseñando los conceptos relacionados con los objetos matemáticos, perímetro y área asociados a la competencia matemática representada. ¿Por qué? Porque actualmente se desarrolla la competencia matemática representar, pero se realiza de una forma operativa, mecánica, que no establece ninguna estructura ni un aprendizaje validero para los estudiantes, sino solamente de una forma mecánica. Entonces, de acuerdo a los resultados de las pruebas internas y de tipo externa, como la prueba Samuel, se demuestra que el nivel de desarrollo de la competencia matemática representar y el nivel de apropiación y manejo de los objetos matemáticos, perímetro y área no es el mejor. Entonces, con base a esto, el equipo investigador se planteó la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo favorecer la práctica de enseñanza de los docentes a partir del estudio de la competencia matemática representar asociado a la enseñanza de los objetos matemáticos, perímetro y área en quinto grado de educación básica primaria en la institución Liceo Zapayán? Nos planeamos como objetivo general diseñar una estrategia didáctica para favorecer la práctica de enseñanza a partir del estudio de la competencia matemática representar asociada a la enseñanza de los objetos matemáticos, perímetro y área en los docentes de quinto grado de educación básica primaria de la institución Liceo Zapayán. También dentro de los objetivos específicos resaltamos la caracterización de la práctica de enseñanza de los docentes para orientar el desarrollo de la competencia matemática representar. Ok, ¿y qué aspectos desde la perspectiva teórica soportan la investigación? Esa parte es una pregunta para Javier o puedo aportar yo. Ya, tú puedes ir participando. Bueno, ¿qué les cuento? Resulta que teniendo en cuenta todo eso que nos comentó Javier, nos tocó indagar bastante. Y fueron muchos los teóricos que nos aportaron. Tomamos algunas citas a nivel internacional, otras citas a nivel nacional y unas citas a nivel local. Entre las citas a nivel internacional, necesariamente hay que hablar del doctor Bruno de Amore y la doctora Fandiño, que es su esposa.
El doctor Bruno de Amore es profesor de la Universidad de Bolonia. Él hace unos aportes muy buenos para el estudio de las competencias matemáticas. ¿En qué nos apoyamos? Nos apoyamos también en Romero, en Castro y Rico, chilenos que han hecho aportes al estudio de las competencias matemáticas y también de la competencia matemática representar. Algo muy importante fue leer las pruebas PISA, lo que se evalúa las pruebas PISA. ¿Qué evalúa las pruebas PISA? De acuerdo a lo estipulado por la OCDE. Les recuerdo que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que hasta hace poquito, un mes, Colombia fue incluida dentro de eso. Ahí encontramos las competencias que se evalúan en matemática, que son 10. Encontramos también qué contiene la competencia matemática representar, porque en muchos casos uno ve la competencia matemática representar, pero no se sabe qué es, no sabemos qué tiene por dentro, como lo diría también el autor colombiano, ya hablando ya a nivel nacional, el autor colombiano Bernardo García Quiroga, profesor de la Universidad de la Amazonía. En un libro de él, indagando mucho de él, nos pudimos fijar que la competencia matemática representar, cuando la desglosamos, encontramos que en ella se presentan varios procesos, y esos procesos son los que hay que desarrollar en los estudiantes, o hay que tratar que los estudiantes desarrollen, pero los docentes primero deben tener conocimiento de eso para poder intentar que los estudiantes lo hagan. Nos apoyamos también en Sánchez y en Coronado, otro autor colombiano que trabaja en la Universidad de la Amazonía. Y en lo local, en el departamento de Magdalena, le digo ya, en los autores locales, entre esos hay muchos otros más. Yo le cuento que en las citas de la investigación llevamos 126 autores leídos, pero a nivel local, en el departamento de Magdalena, no hemos encontrado una persona que haya investigado competencias y competencias matemáticas, pero lo más cercano que encontramos fue el departamento del Atlántico, es departamento vecino al departamento de Magdalena. Para ponerlos en contexto, queda el departamento Magdalena en la margen izquierda de sur a norte. Vamos a ubicarnos en el continente americano, de sur a norte, en el margen izquierdo del río Magdalena, que pasa, digamos, que divide al país de sur a norte, corta todo el país. En el margen izquierda está el departamento de Magdalena y en el margen derecho está el departamento del Atlántico. Entonces ahí encontramos unos señores que nos llamó mucho la atención, que fueron los hermanos Jiménez. Los hermanos Jiménez hicieron la maestría en educación en la Universidad Autónoma del Caribe. Esos autores trabajaron el desarrollo de las competencias y de la competencia matemática representar y de la competencia matemática representar y la comprensión matemática. Fue un trabajo muy bueno que nos hizo aportes fabulosos a nosotros. También por allá, en el departamento del Atlántico, leímos algo de los señores Granado, Peñalosa y Segovia. Ellos hicieron una investigación en el municipio de Campo de la Cruz que nos fue útil bastante para nuestro trabajo. ¿Qué podríamos decir? Los aportes de esos autores, el análisis de los resultados de las pruebas saber que nos habló Javier, una entrevista que se le hizo a los docentes de la institución educativa Liceo Zapayán. Esa entrevista se subió en YouTube, por ahí le vamos a mostrar ese link. El link es entrevista IED Liceo Zapayán. Los análisis de los documentos de la institución educativa, entre ellos el PEI. Dentro del PEI buscamos básicamente aquello que hace referencia a los planes de área, y en el plan de área de matemática nos pudimos dar cuenta que la institución está siguiendo un modelo, podríamos decir, no sé si quedaría bien decirlo, que un poco obsoleto, porque están
están hechos esos planes de área con base a contenidos y no están con base a competencia. Entonces, qué nos llevó todas esas indagaciones? Nos llevaron a que en la institución educativa Liceo Zapayán hay que reestructurar cómo se están compartiendo esos aprendizajes, que no se está trabajando por competencia, sino se está trabajando por contenido. Es necesario trabajar en eso. Me gustaría hacer una pregunta a Javier, para poder incorporar luego a Rafael dentro de la socialización. En este caso, Javier, ¿cómo resultados, tú que has planteado el problema, cómo los resultados de esta investigación que ustedes han llevado a cabo pueden convertirse en fuente de innovación desde la perspectiva de la práctica docente y cómo puede influir mejoras, ¿verdad?, en el desarrollo social de la comunidad estudiantil que ustedes están abordando dentro de la institución? Estoy hablando con Javier. Pregunta para Javier. Señor. Bueno, señor, a partir del resultado que nosotros hemos tenido, ¿cómo pueden impactar en los estudiantes? Porque cuando ya los docentes cuando ya los docentes tengan conocimiento de cómo desarrollar la competencia matemática, representar, ya ellos van a dejar de llevar al aula de clase contenido, y eso va a favorecer que ellos van a tener el conocimiento didáctico del área para llevárselos al aula de clase a los niños, y de lógica que eso va a conllevar a que los niños van a tener un mejor aprendizaje. ¿Cómo procedimentaron el estudio? ¿Cómo lo procedimentaron? A ver, Alex. Yo les hablo. Bueno, resulta que que en la metodología nosotros utilizamos un enfoque mixto, porque utilizamos los paradigmas cuantitativo y cualitativo. ¿Por qué razón les digo que el paradigma cuantitativo? Nosotros nos tocó analizar información, analizar unas tablas que suministra el IFE. El IFE, le cuento a usted, es el Instituto para el Fomento de la Calidad de la Educación en el país. Ese instituto es el que hace las pruebas, le hace pruebas externas a las instituciones y les dice, su institución está bien en esto y en otra cosa. Entonces nos tocó hacer un análisis de la información que ellos nos brindan. Y entonces por eso digo es cuantitativo. ¿Por qué razón es cualitativo? Es cualitativo porque yo soy docente tutor del establecimiento Liceo Zapayán. Los tutores podríamos decir que es una figura del Ministerio de Educación que nos envía a los colegios para que nosotros trabajemos con los docentes, los acompañemos a trabajar en las planeaciones, les brindemos una serie de informaciones, de actualizaciones que se están dando en el ministerio, y nosotros le observamos las clases a ellos. Entramos a los salones de clase, le observamos las clases y le decimos, profesor, yo les recomiendo mejorar en la evaluación, en la planeación, en la forma de impartir los conocimientos. Entonces estamos muy ligados con los docentes, y entonces también tenemos que ver informaciones de tipo de las cualidades de ellos, de lo que se presenta, ¿sí? Entonces, por esa razón, yo voy a hacer una pregunta que se quiero que me trabajó con un paradigma para cualitativo cerrar y esta primera cuantitativo. parte de participación del equipo, ¿no? Y es, ¿cuál es el aporte más importante del trabajo que ustedes desarrollaron? La respuesta con Javier. Y cerramos con Alex. Bueno, yo creo que uno de los aportes más importantes que nosotros entregamos es el análisis de los resultados que nos conllevaron
a plantear y a sugerir la propuesta didáctica a los compañeros para que ellos mejoren su proceso de enseñanza en el aula. Bueno, resulta que los docentes con nuestra investigación, ellos tienen conocimiento de algo que se llama el modelo teórico a priori. Creo que en la participación de Rafael de pronto él profundiza en eso. El modelo teórico a priori, para que sea algo fácil de entender, es a priori quiere decir antes, ¿cierto? Entonces, un docente, después que prepare antes de ir a dar clase, lo más seguro es que sus clases sean de mejor calidad. Entonces ellos tienen conocimiento de qué es el modelo teórico a priori. Entonces ellos, con base en el modelo teórico a priori, creo que conocer ese modelo y ponerlo en práctica, porque los docentes, a ellos se les aplicó un taller. Ese taller, nosotros le hicimos cierto análisis de ese taller y ellos posteriormente los pusimos a que ellos planearan una clase con base al modelo teórico a priori y apoyado en el modelo de las tareas, que las tareas no son las tareas que le colocan los docentes a los estudiantes, es un modelo de tareas que también Rafael va a hacer referencia a eso. Entonces, el aporte que está estipulado en las conclusiones, que es uno de los más grandes, es que los docentes ya comienzan a planear con el modelo teórico a priori apoyado en tareas. Y la institución, el rector de la institución firmó un compromiso en el cual en matemáticas se iba a trabajar con ese modelo. Le podemos hacer mención o mostrarle ese compromiso que firmó el rector. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Vamos a incorporar ahora a Rafael para que también nos cuente desde su perspectiva cuáles son los resultados y las conclusiones del trabajo. ¿Ok? Le hice una pregunta a Javier referida a cuál es el estudio, innovar en la práctica docente a partir de la propuesta estratégica, didáctica, representar. Y cada uno pues dio su perspectiva de la pregunta. Ahora tú que entras en escena, ¿verdad? Yo quiero que tú nos cuentes cuáles son los resultados del trabajo y cuáles son las conclusiones fundamentales para yo poder entrar con una pregunta vinculada a política, ¿ok? Porque necesitamos saber cómo esos resultados pueden convertirse en una política educativa en la localidad o en el conjunto de instituciones que forman parte de la subregión central del Magdalena. Ok, bueno, primeramente quería decirle que nuestro trabajo se basa básicamente en nos dirigimos hacia la enseñanza, porque de acuerdo a autores como la doctora Farr, quien dice que la forma más efectiva para mejorar la educación es la de trabajar en la formación docente, una formación permanente, va a repercutir en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, trabajamos esa parte, trabajar desde la parte de formación, de la formación docente, ya que consideramos que eso va a permitir una transformación de las actividades de enseñanza de las matemáticas. Nos basamos especialmente en la competencia matemática representar con los gestos perímetro y área. Nuestro aporte va encaminado hacia fortalecer el proceso de planificación y de organización curricular de parte de los procesos, de parte de los docentes. Resulta que en nuestra cultura no es muy habitual que los docentes planeen. La planeación no es una cultura del docente. Entonces nosotros queremos fortalecer esa parte. Queremos que haya una articulación permanente, continua, fuerte y progresiva entre el desarrollo de la competencia matemática
y la calidad de la actividad matemática del estudiante. Lo uno no es posible sin lo otro. O sea, si hay una calidad de la actividad matemática de aprendizaje, si eso lo logramos consolidar, crece y mejoramos el discurso. En ese sentido, la competencia mejora. Y debemos apuntar a que haya una apropiación de la cultura matemática de parte del estudiante, que el muchacho se enculture con las matemáticas, pero para que eso suceda, al estudiante le debe gustar. Y en este sentido, nosotros con la aplicación del modelo teórico a priori, llevar una clase con una determinada estructura, que no es que el docente va a llegar a improvisar, sino que va a desarrollar todos los procesos de cada una de las competencias para que haya un avance integral que además promueva esas competencias para la vida. No sea solamente para que el estudiante fortalecer competencias en el aula, sino que esas competencias las pueda desarrollar en el contexto. Hay algo muy importante en lo que tú estás planteando, y es fundamentalmente la idea de cómo desarrollar la organización de la práctica docente en el aula, es decir, entender la importancia de la planificación, pero también entender la esencia de la educación, y en ese caso estás trabajando la parte de comunicación. Esas tres cosas, esos tres elementos, planificación, educación, de innovación, desarrollar la organización innovadora desde las instituciones de la localidad, pudiera convertirse en lo que yo te estoy planteando desde el inicio de la conversación, en una política educativa para la enseñanza de las matemáticas. ¿Ok? Entonces, la pregunta del comité académico del evento, es decir, si ustedes están proponiendo el diseño de una estrategia para trabajar los elementos de la planificación, la educación y la comunicación que plantean, es decir, ¿qué elementos ustedes están proponiendo en el marco de los resultados de su investigación para resolver el asunto de la planificación, de educar correctamente en el área de las matemáticas y de establecer los mecanismos mediáticos o tecnológicos para fortalecer la parte comunicativa? Bueno, nosotros pretendemos que hacer emerger de parte de los docentes los objetos matemáticos perímetro y área desde su contexto, y a la vez permitir su representación en diferentes sistemas semióticos. Nosotros pretendemos identificar cómo los docentes de la institución educativa en la cual hicimos nuestro trabajo, que es el Liceo Zapallar, cómo ellos diseñan tareas matemáticas basándose en el modelo teórico a priori, para organizar, describir, articular y explicar con consecuencias de tarea cómo se logra avanzar en niveles de complejidad. Cuando nosotros hablamos de tarea, no es la tarea aquella que nosotros proponíamos a los estudiantes solamente para con el objetivo de, a veces, entre comillas, de mortificarle la vida, no, sino para que el estudiante se enculture matemática, se enculture de la matemática. Ese modelo teórico a priori tiene unos niveles de complejidad creciente, en donde lo primero que hay que hacer es que el estudiante pase de un lenguaje, del lenguaje materno, eso lo traduzca a un lenguaje matemático. Eso nosotros el profesor Bernardo García, que es uno de los investigadores en que nos apoyamos, le llamamos a eso una transmisión horizontal, pero
no basta con llevar el lenguaje materno al lenguaje matemático, sino que el lenguaje matemático se logre subir, elevar los niveles de complejidad y de esa manera se puedan desarrollar las competencias en los estudiantes. ¿A qué conclusión llegas? Bueno, una de las conclusiones que nosotros planteamos es que, bueno, partiendo de que los procesos de representación básica de la competencia matemática los docentes presentan dificultades existen dificultades y limitaciones en la institución educativa, los talleres y actividades y tareas matemáticas a partir de la competencia de representar formaron parte integral del diseño de la propuesta didáctica. Ese diseño de la propuesta didáctica nos dimos cuenta que favorece la práctica de enseñanza en los docentes, especialmente los docentes con los que trabajamos, que fue en 5º grado, y se convierte en el aspecto más novedoso de esta investigación, fundamentada en una base teórica y con la aplicación de varios instrumentos que enriquecen y sustentan esta tesis. La estrategia, como le dijimos anteriormente, emerge la propuesta emerge del modelo teórico a priori y los objetos matemáticos perímetro y área, pero desde el contexto propio, permitiendo las representaciones que se hagan las diferentes representaciones en los diferentes sistemas semióticos. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Yo creo que ha sido bastante clara los resultados del trabajo y las conclusiones. Voy a comentarte lo que no ha quedado resuelto en el diálogo, ¿no? Creo que lo que ustedes plantean como resultado es muy valioso para configurar una política educativa para la enseñanza de las matemáticas, ¿ok? Entonces, en este caso, tú como investigador, ¿cómo te proyectas o cómo proyectas esos resultados hacia la transformación de la realidad, haciendo política, por ejemplo? En este caso, ¿qué harías como desarrollador de tus resultados? ¿O qué propondrías? Bueno, en este caso nosotros, luego de llevar a cabo la investigación, nosotros conversamos con el rector. De hecho, el rector firmó un compromiso en donde los docentes se comprometían a seguir esta estrategia del modelo teórico a priori como una política institucional. O sea, era como de obligatorio cumplimiento que los docentes trabajaran de esa manera, y en donde los coordinadores y el mismo rector se comprometían a hacer un seguimiento a la aplicación de esa estrategia y en lo posible llevar esa estrategia a otras instituciones, porque lo hicimos en la institución del Liceo Zapayán, que es donde trabaja el compañero Alex García, y llevarla, ya la hemos comenzado a trabajar en mi institución y en la institución del profesor Javier también. Se ha comenzado a hacer unos primeros pininos con esto del modelo teórico a priori en geometría con los objetos matemáticos perímetro y área. Ok, bueno, muchísimas gracias por tu participación y bueno, te deseo éxito a ti y a todo el equipo en la aplicación del conocimiento que ustedes están beneficiando. Muchísimas gracias, Rafael.